Siendo las 13:06 del día 11 de abril del año 2012, se declara abierta la 28ª sesión plenaria con carácter pública. Solicito a la Secretaría General pase lista de los señores magistrados para hacer la declaratoria del pueblo en general. Atento a su indicación, señor magistrado presidente. Magistrado Carlos Alberto Puig Hernández. Magistrado Tino Avilés Talavera. Presente. Magistrado Fernando Blume Cantobar. Señor, le informo la asistencia del pueblo de la plaza. Gracias. Le pido de lectura de la orden del día, por favor. Con gusto, señor presidente. La orden del día se compone por un único punto, consistente en la resolución del expediente jurisdiccional identificado con la clave PEE/JDC/025/2012-3, relativo al juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, promovido por Patricia Loaesa Tomás. Gracias, señor. Recabe la votación. Con la venia de ustedes, señor magistrado, magistrado Carlos Alberto Puig Hernández, magistrado Tino Avilés Talavera, magistrado Fernando Blume Cantobar. Señor, le informo que la orden del día es aprobada por unanimidad de votos. Gracias. ¿Podría dar inicio, por favor, con el sábado de la misma? Con gusto, señor. Con la venia de los señores magistrados, doy cuenta con el proyecto de resolución que somete a la consideración del Pleno el magistrado Fernando Blume Cantobar, referente al juicio ciudadano identificado con la clave PEJDC/025/2012-3, promovido por la ciudadana Patricia Loaesa Tomás, en su calidad de militante y precandidata del Partido de la Revolución Democrática al cargo de regidor del Ayuntamiento de Jojutla, Morelos, en contra del acuerdo de la sesión ordinaria del Consejo Estatal Electivo del referido partido político que diera inicio el 11 de marzo del presente año y que concluyó el 20 del mismo mes y año, en el cual se aprueban las candidaturas a la regiduría de Jojutla, Morelos, sin observar dicho consejo los parámetros indicativos de los resultados de la elección interna de la jornada electoral del 23 de octubre del año 2011, bajo las consideraciones que a continuación se exponen. En síntesis, la ciudadana impugna el acuerdo del Consejo Estatal Electivo del Partido de la Revolución Democrática, en el que, como ya se dijo, fueron aprobadas las candidaturas a las regidurías, en específico las del municipio de Jojutla, Morelos, sin que fueran observados los parámetros indicativos de los resultados de la elección interna de la jornada electoral del pasado 23 de octubre del año 2011. Del análisis de la demanda se desprende que la parte actora acude a este órgano jurisdiccional haciendo valer la figura jurídica del persato. Al respecto se considera que, como una excepción al principio de definitividad, un ciudadano que vea afectada la esfera jurídica de sus derechos político-electorales puede acudir persato, es decir, directamente, ante las instancias jurisdiccionales cuando el agotamiento de la cadena impugnativa interpartidaria pueda producirse en una merma del derecho tutelado, puesto que se parte de la base de que los medios de defensa internos de los partidos políticos deben ser agotados debidamente por los limitantes como requisito de procedibilidad para hacer valer los medios de impugnación establecidos en nuestra legislación electoral local. Así, en la especie se advierte la posible existencia de un menoscabo o merma en los derechos político-electorales de la impugnante, al no haber obtenido la posibilidad de agotar las instancias de justicia interpartidaria derivado de los hechos que no le fueron imputables, y por tanto acudir directamente como lo hizo ante este órgano jurisdiccional. En el caso de estudio, la parte actora conoció el acto que impugna precisamente el día 29 de marzo de 2012 e interpuso un recurso de inconformidad el día 30 del mismo mes y año ante la Comisión Nacional de Garantías del Partido de la Revolución Democrática, lo que, a juicio de este órgano resolutor, hizo ineficaz el medio de impugnación intentado por la actora ante la instancia de justicia interpartidaria, porque dicha instancia quedó imposibilitada para conocer, sustanciar y resolver el recurso dentro del término establecido en el artículo 112 del Reglamento General de Elecciones y Consultas del aludido Instituto Político, mismo que establece que la Comisión Nacional de Garantías, ya mencionada, deberá resolver las impugnaciones que se presenten en contra de los resultados finales de las elecciones en relación con la postulación de candidatos a cargos de elección popular en los 10 días antes del inicio del plazo de registro de candidatos respectivos. Al contrario a lo anterior, la Comisión Política Nacional del Partido de la Revolución Democrática, al formular el acuerdo ACU-CNE-12-343-2012,
en su base décima, particularmente en la nota al pie de página identificada con el número 7, deja en estado de incertidumbre a los militantes de ese instituto político ante la eventualidad de que se presente un medio de impugnación intrapartidario con las causas ahí establecidas, ya que por una parte dice que será la Comisión Nacional de Garantías la que resolverá los medios de impugnación, tal y como lo marca la normativa interna del partido en cuestión, y en la mencionada cita se dice que será el Consejo Estatal, entre comillas, el que tendrá un plazo de 4 días para resolver, plazo que, como ya lo advertimos, es inferior al establecido en el reglamento correspondiente. De ahí que, en aras de garantizar el debido proceso y privilegiar los derechos político-electorales de la parte actora ante este tribunal, se estima que la vía per saltum invoca es procedente. Por lo anterior, se considera que se encuentran satisfechos los requisitos de procedibilidad para poder estudiar el fondo del presente asunto. Ahora bien, por cuanto a los agravios formulados por la ciudadana Patricia Loaiza Tomás en su escrito de demanda, se considera que no le asiste la razón a la justiciable, toda vez que la misma parte de una premisa errónea, al considerar que el método que señaló la Comisión Nacional Electoral del Partido de la Revolución Democrática, en el acuerdo en líneas atrás mencionado, mediante el cual se emitieron observaciones a la convocatoria para elegir a candidatos y candidatas para el cargo de gobernador del Estado de Morelos, candidatas y candidatos al Congreso del Estado y de los ayuntamientos, le beneficiaba, ya que, entre comillas, al encabezar el folio 3 de los candidatos a la regiduría propietaria de la expresión que resultó ganadora en Jojutla en la elección de consejeros estatales, el pasado 23 de octubre de 2011 no fue tomada en cuenta para ocupar la primera regiduría, como lo había mencionado en varias ocasiones el Consejo Estatal Electivo, así como el propio presidente del Partido de la Revolución Democrática, al haber sido el método establecido previamente en la convocatoria en materia. Y así fue el método aprobado en la propia Asamblea del Consejo Estatal Electivo, mismo que formuló el dictamen. Se cierran comillas. Sin embargo, el referido acuerdo establece en su base sexta que para la elección de las candidaturas de regidores de los ayuntamientos, el secretariado estatal por el Comité Ejecutivo Estatal integrará las listas de regidores que será observada mediante acuerdo del Consejo Electivo, observando amplios consensos o, en su caso, como parámetro indicativo, los resultados de la elección interna del pasado 23 de octubre. Así, a consideración de este resolutor, en la convocatoria multicitada se consignan los dos métodos respecto a la forma de elección de los candidatos a regidores, a saber, inciso A, observar los más amplios consensos por parte de los consejeros estatales o, inciso B, en su caso, como parámetro indicativo, tomar en consideración los resultados de la elección interna del pasado 23 de octubre del año 2011. Por lo anterior, se estima que el Consejo Estatal Electivo del Partido de la Revolución Democrática llevó a cabo la elección de sus candidatos a regidores de los ayuntamientos del Estado de Morelos con base en lo señalado en el acuerdo emitido por la Comisión Nacional Electoral, específicamente en lo que respecta al método de elección señalado en la base sexta, número punto 5, de lo que resultan infundados los agravios expuestos por la impetrante. En tal sentido, con base en las consideraciones expuestas y con fundamento en el artículo 343, fracción primera del Código Comicial Local, se considera que lo procedente es confirmar el acuerdo de la sesión ordinaria, que diera inicio el 11 de marzo del año 2012 y que concluyó el 20 del mismo mes y año, emitido por el Consejo Estatal Electivo del Partido de la Revolución Democrática. Es cuanto, señor magistrado presente, señor magistrado. Antes de ceder el uso de la palabra a mis compañeros magistrados, que así lo desean, por ser un asunto de mi ponencia, proyecto, quisiera hacer algunas consideraciones respecto de este proyecto. Respecto a la figura jurídica denominada per saltum, que hizo valer la actora, es importante señalar que este tribunal recientemente se ha pronunciado acerca de su procedencia, en el sentido de que los ciudadanos que decidan acudir ante esta instancia jurisdiccional invocándola, antes deben agotar la cadena impugnativa intrapartidaria, es decir, interponer aquellos medios de impugnación que prevén las normas internas del partido político al que pertenezca. Lo anterior atendiendo al principio de definitividad. Sin embargo, este principio admite determinadas excepciones, como lo ha sostenido la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, quien ha señalado
que cuando el agotamiento de los medios de impugnación ordinarios establecidos en las leyes de la materia o en la normativa intrapartidaria implique una merma, detrimento o extinción respecto a la pretensión del actor, incluso la irreparabilidad del acto que se está combatiendo, el órgano jurisdiccional debe declarar procedente el per saltum y entrar al fondo del asunto planteado, sin que previamente se agote la cadena impugnativa, como en el caso acontece. Efectivamente, el detrimento de los derechos político-electorales de la impugnante se presenta en virtud de que los medios de defensa establecidos en la normatividad interna del partido en cuestión resultaban ineficaces para restituir los derechos presuntamente violados a la ciudadana Patricia Loaesa Tomás, dados los plazos que fueron establecidos en la convocatoria respectiva para que la Comisión Nacional de Garantías del citado Instituto Político resolviera los medios de impugnación que presentaran sus militantes, en su caso, con motivo del proceso de selección interna de candidatos a diversos cargos de elección popular en el estado de Morelos. Plazos que evidentemente resultaban contrarios a los establecidos en la normativa interna del propio partido político, además de señalarse en la misma convocatoria un órgano interpartidario distinto a la Comisión de Garantías como competente para resolver las mencionadas impugnaciones. Circunstancias estas que dejaban en estado de indefensión a la actora al no conocer con precisión los plazos para presentar los medios de impugnación ni el órgano de su partido que los resolvería, razón por la cual decidió acudir directamente ante este tribunal, desistiéndose del recurso de inconformidad que había interpuesto ante la instancia intrapartidaria correspondiente. Por lo que en aras de garantizar el debido proceso y la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, se consideró pertinente analizar el fondo del asunto planteado, atendiendo además los tiempos electorales en los que nos encontramos. Por otra parte, es importante señalar que la Constitución Federal y la ley permite a los órganos electorales, como es el caso de este tribunal, intervenir en las decisiones de los institutos políticos solo en ciertos casos. Por ejemplo, cuando sus actos o resoluciones no se encuentren apegados a los principios rectores de la materia electoral, principalmente de legalidad. En el caso concreto, y como se desprende de la cuenta leída por la Secretaria General, se estima que los órganos intrapartidarios del instituto político aquí involucrado actuaron con apego a esos principios. No sé si mis compañeros quisieran hacer uso de la voz. Magistrado Pérez. Estoy de acuerdo en la expresión de la procedencia de la vía per saltum, de acuerdo con los tiempos, de acuerdo con el calendario que actualmente se maneja dentro de nuestra legislación electoral y considerando además la actuación interna del partido, me parece que es oportuno que para evitar una merma en los derechos político-electorales del ciudadano pueda entrarse a fondo de la discusión. Por otro lado, hacia la internidad, hacia el fondo, me parece acertada la expresión vinculada con los parámetros que la propia comisión planteó, el propio consejo planteó en relación con la elección de los regidores. De tal suerte que me adhiero a las consideraciones vertidas en el proyecto. Gracias, magistrado. Pues sí, pues solo para manifestar obviamente el apoyo a la ponencia, coincido tanto en el análisis del per saltum, dados los tiempos, 10 días previos que establece el reglamento de la Comisión de Justicia Partidaria, que debían de ser antes del inicio del registro de los candidatos, y las fechas que se precisan, el 29 de marzo, después el 2 de abril en que se desiste. Todos estos momentos hacen que, como acertadamente se consigna en la ponencia, necesario para evitar la merma en la pretensión de la parte actora, iniciar el fondo del asunto. Y de igualmente, en cuanto a la materia final en la que se determina, coincidimos, no era vinculatoria la votación indicativa que tuvo lugar hace algunos meses, que hace valer la parte actora, sino que en términos de la propia convocatoria, la comisión electiva del Instituto Político estaba facultada para buscar los candidatos de unidad o más amplios consensos, como se menciona. Entonces, en ese sentido, apoyamos evidentemente esta ponencia. Gracias, señores magistrados. Instruyo a la Secretaría General para que recabe la votación respectiva.
Atento a su indicación, señor magistrado presidente. Magistrado Carlos Alberto Pires. Magistrado Tino Avilés Herrera. Con el proyecto. Magistrado Fernando Bruno. Es mi proyecto. Señor, le informo que el proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias. Siendo así, daré lectura a los puntos resolutivos de la sentencia. Primero, son infundados los agravios esgrimidos por la promovente en términos del considerando quinto de la presente resolución. Segundo, se confirma el acuerdo emitido en la sesión ordinaria del octavo pleno del séptimo Consejo Estatal Electivo del Partido de la Revolución Democrática, que inició el 11 de marzo del año 2012 y que concluyó el 20 del mismo mes y año. La sentencia, por favor. Le pregunto a la Secretaría General si se han agotado los puntos de la orden del día. Efectivamente, señor magistrado presidente, han sido agotados los puntos de la orden del día. Gracias. En virtud de no haber más asuntos por tratar, siendo las 13 horas con 22 minutos del día de la fecha, se declara por concluida la presente sesión. Muchas gracias.